Todos los que hemos creído en Cristo hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo escucharle realmente? ¿Cómo distinguir su voz en medio del ruido de nuestros pensamientos, de las opiniones de los demás y de las distracciones del mundo? La Biblia nos dice en Juan 10 y 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Estas palabras de Jesús nos revelan algo profundo: escucharle no es un privilegio para unos pocos, sino una promesa para todos los que le siguen. Imagina por un momento estar en un lugar lleno de voces, un mercado bullicioso o una plaza abarrotada. Entre todas esas voces, si alguien que amas y conoces te habla, la reconoces de inmediato. Así es con el Espíritu Santo: cuanto más tiempo pasamos con Él, más clara se hace su voz en nuestro corazón. Pero para llegar a ese punto, necesitamos aprender a diferenciar su susurro suave de todo lo que compite por nuestra atención. El Espíritu Santo no grita, no empuja, no obliga. Él susurra, inspira, y guía con una paz que no se puede falsificar. Isaías 30, 21 lo describe de manera hermosa: «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él». Esa es la promesa, una dirección clara, una voz suave que nos orienta, incluso cuando todo lo demás parece confuso. Pero surge la gran pregunta: ¿cómo preparar nuestro corazón para escuchar esa voz? ¿Cómo evitar confundirla con nuestros propios deseos o temores? Y es aquí donde comenzamos el camino para descubrir los secretos de escuchar y obedecer al Espíritu Santo. Porque lo más maravilloso no es solo oír su voz, sino decidir seguirla. Escuchar al Espíritu Santo comienza con una actitud de humildad. Muchas veces queremos que Dios nos hable de forma espectacular: un trueno en el cielo, un sueño extraordinario, o una señal imposible de negar. Pero la mayoría de las veces, Él se revela en lo sencillo, en lo íntimo, en lo cotidiano. El profeta Elías lo experimentó en el monte Horeb. Dice la Escritura en 1 Reyes 19, 11-12 que hubo un fuerte viento, luego un terremoto, después fuego, pero el Señor no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Esa es la manera en que el Espíritu Santo se comunica, en la calma, en el silencio del corazón que decide apartar el ruido para escuchar. Por eso, el primer paso para reconocer su voz es apartar tiempo. Así como Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, nosotros también necesitamos momentos de quietud. En esa intimidad, la palabra de Dios cobra vida, y su Espíritu nos revela lo que necesitamos saber. El segundo paso es la obediencia. No sirve de nada escuchar si no estamos dispuestos a actuar. El Espíritu Santo habla con mayor claridad a aquellos que tienen un corazón rendido, dispuesto a decir como Samuel: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y aquí aparece un desafío: ¿qué pasa cuando lo que el Espíritu Santo nos dice no coincide con lo que queremos? ¿Qué sucede cuando su dirección parece ir contra nuestra lógica o comodidad? Ese será el punto clave para entender cómo su voz transforma nuestra vida, porque no siempre nos llevará por el camino más fácil, pero sí por el mejor. Cuando el Espíritu Santo nos habla, muchas veces nos lleva por caminos que desafían nuestra lógica. No porque quiera complicarnos la vida, sino porque ve lo que nosotros no podemos ver. Jesús lo dijo claramente en Juan 4 y 13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Él no nos guía a lo fácil, sino a lo verdadero. Pensemos en Pedro. Él jamás habría imaginado que Dios lo enviaría a predicar a los gentiles, porque toda su vida había aprendido que eso era impuro. Pero en Hechos 10, el Espíritu Santo lo sacudió con una visión que rompía sus esquemas, y le dijo: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». La voz del Espíritu lo confrontó, lo incomodó, pero también lo abrió a un propósito mayor: llevar el Evangelio más allá de las fronteras. Así funciona la voz del Espíritu Santo: no se limita a nuestras preferencias, sino que nos empuja hacia la voluntad de Dios. Y en ese proceso, muchas veces nos encontraremos con decisiones que requieren fe. Porque escucharle no es solo identificar su voz, sino atrevernos a dar pasos que parecen imposibles. Aquí está el secreto:
la voz del Espíritu Santo siempre estará acompañada de paz. Aunque lo que Él nos pida sea difícil, aunque desafíe nuestro entendimiento, nunca traerá confusión ni desesperación. Filipenses 4:7 lo asegura: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo discernir entre esa paz verdadera y los impulsos de nuestro corazón? ¿Cómo evitar confundir la voz del Espíritu con nuestros propios deseos disfrazados? Discernir la voz del Espíritu Santo de nuestras emociones es uno de los mayores retos de la vida cristiana. Muchas veces nuestro corazón late con fuerza por algo que deseamos, y pensamos, esto debe ser de Dios. Pero la Biblia advierte en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso, no podemos confiar solo en lo que sentimos, sino aprender a filtrar cada impulso a la luz de la palabra. El Espíritu Santo jamás se contradice con la Escritura. Si lo que creemos haber escuchado nos lleva a algo contrario a la palabra de Dios, entonces no proviene de Él. Esa es nuestra brújula segura. Jesús mismo dijo en Juan 2:26 que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Él nos enseñó. Es decir, su voz siempre nos conducirá a la verdad revelada en la Biblia. Otro filtro es el fruto que produce. Cuando es el Espíritu quien habla, brota en nosotros paz, paciencia, y una certeza tranquila. Por el contrario, cuando es un deseo egoísta o una emoción pasajera, suele traer ansiedad, prisa, o incluso orgullo. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Lo mismo aplica para las decisiones que tomamos al escuchar una voz interior, los frutos revelan la fuente. Y un tercer filtro es la confirmación. Muchas veces, lo que el Espíritu Santo nos habla en la intimidad, lo reafirma a través de circunstancias, de su palabra, o incluso de la voz de otros creyentes maduros. Así evitamos caer en la trampa de seguir solo lo que queremos escuchar. Entonces, escuchar al Espíritu Santo no es solo un momento místico, sino un proceso de aprendizaje, de prueba y discernimiento. Y mientras más practicamos, más clara se vuelve su voz. Pero aquí surge otra cuestión clave: ¿qué pasa cuando ya hemos escuchado su voz claramente, y aún así dudamos en obedecer? Escuchar al Espíritu Santo es maravilloso, pero el verdadero desafío está en obedecer. Muchas veces sabemos lo que Él nos pide, pero postergamos la decisión. Pensamos, mañana lo haré, cuando esté más preparado, cuando tenga más tiempo. Sin embargo, retrasar la obediencia es una forma sutil de desobediencia. La Biblia nos muestra ejemplos claros. Jonás escuchó la voz de Dios que lo enviaba a Nínive, pero decidió huir en dirección contraria. Su desobediencia lo llevó a una tormenta, a ser arrojado al mar, y a pasar 3 días en el vientre de un gran pez. Todo porque pensó que podía ignorar o aplazar lo que Dios le había ordenado. Pero el Espíritu Santo no se rinde, insiste, corrige, y nos da nuevas oportunidades, porque su objetivo no es castigarnos, sino llevarnos al centro de la voluntad de Dios. Por otro lado, vemos el ejemplo de Felipe en Hechos 8. El Espíritu le dijo que se acercara al carro de un funcionario etíope, y él obedeció sin demora. Ese acto sencillo de obediencia inmediata abrió la puerta para que un hombre recibiera el Evangelio y fuera transformado. Lo que parecía un detalle pequeño terminó siendo parte de un plan eterno. Así es la voz del Espíritu, cada instrucción tiene un propósito. Algunas veces será para protegernos, otras para guiarnos, y otras para usarnos como instrumentos en la vida de alguien más. Pero siempre que respondemos con obediencia, experimentamos la alegría de caminar en sintonía con Dios. Y aquí hay un principio poderoso: cuanto más rápido obedecemos, más sensible se vuelve nuestro oído espiritual. Pero cuanto más resistimos, más difícil será reconocer su voz en el futuro. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿qué impide que muchas veces obedezcamos al instante la voz del Espíritu Santo? Hay varios obstáculos que nos frenan para obedecer la voz del Espíritu Santo, y el primero de ellos es el miedo. Tememos perder algo, equivocarnos, o ser rechazados por los demás. Sin embargo,
2 Timoteo 1, 7 nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo nunca viene de Dios, su voz siempre infunde valentía y confianza. Otro obstáculo es el orgullo. A veces creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros y no queremos soltar el control. El problema es que el orgullo endurece nuestro corazón y nos vuelve sordos a la dirección del Espíritu. Proverbios 3, 5-6 lo dice claramente: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. También está la distracción. Vivimos rodeados de notificaciones, tareas, compromisos y voces que compiten por nuestra atención. En medio de tanto ruido, el suave susurro del Espíritu Santo puede quedar ahogado si no aprendemos a hacer silencio. El enemigo sabe que si logra mantenernos ocupados, desconectados y dispersos, será más difícil que escuchemos la guía de Dios. Y un obstáculo muy común es la falta de confianza. Dudamos si realmente fue Dios quien habló o si fue solo nuestra imaginación. Esa incertidumbre nos paraliza. Pero la fe no espera tener todo claro para dar un paso, confía en que si Dios ha hablado, Él mismo sostendrá el camino. Cuando reconocemos estos obstáculos y los entregamos a Dios, descubrimos que la obediencia se vuelve más ligera. El Espíritu Santo no nos habla para complicarnos la vida, sino para conducirnos a lo mejor de Dios. La clave está en aprender a cultivar una relación diaria con Él, donde su voz se vuelve cada vez más familiar y segura. Cultivar una relación diaria con el Espíritu Santo es como cultivar una amistad profunda, requiere tiempo, constancia y apertura. No se trata de fórmulas mágicas, sino de un caminar continuo donde aprendemos a reconocer su presencia en cada aspecto de nuestra vida. El primer paso es alimentarnos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras, y cada vez que las leemos con un corazón dispuesto, Él las hace vivas para nosotros. Un pasaje que antes parecía común, de repente se ilumina con un mensaje personal. Esa es su voz hablándonos a través de la Biblia. El segundo paso es la oración sincera. No oraciones mecánicas o repetitivas, sino conversaciones auténticas, donde abrimos nuestro corazón y también dejamos espacio para escuchar. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Y muchas veces, en los momentos de silencio después de orar, el Espíritu susurra respuestas que nuestra alma necesitaba. El tercer paso es sensibilidad en lo cotidiano. El Espíritu no solo habla en los momentos de devoción, sino en medio del día, cuando tomamos decisiones, cuando hablamos con alguien o incluso cuando enfrentamos una tentación. Si entrenamos nuestro oído, descubriremos que su voz puede aparecer en los lugares más inesperados. Y el cuarto paso es la obediencia constante. Cada vez que obedecemos una dirección, por pequeña que parezca, nuestro oído se afina más. Es como una radio que ajusta su sintonía, mientras más seguimos, más clara se vuelve la señal. Así, poco a poco, la relación con el Espíritu Santo se convierte en una amistad inseparable, donde su voz se vuelve parte natural de nuestra vida. Pero hay algo aún más profundo. No basta con escuchar su voz para nosotros mismos, también somos llamados a ser instrumentos para que otros escuchen a Dios a través de nosotros. El Espíritu Santo no solo nos habla para nuestra vida personal, sino también para que seamos canales de bendición en la vida de otros. Cuando aprendemos a escuchar su voz, Él puede usarnos como instrumentos para consolar, aconsejar o advertir a quienes nos rodean. Un ejemplo poderoso está en el libro de Hechos. Ananías, un discípulo común, recibió una instrucción del Señor: ir a orar por Saulo de Tarso, el mismo perseguidor de cristianos. Humanamente parecía una locura, pero Ananías escuchó y obedeció. Gracias a esa obediencia, Saulo recuperó la vista y comenzó una transformación que lo convertiría en el apóstol Pablo, uno de los mayores predicadores del Evangelio. Esto nos enseña que a veces lo que el Espíritu nos dice no solo tiene impacto en nuestra vida, sino en la historia de alguien más. Un simple acto de obediencia puede cambiar destinos. El Espíritu Santo también nos impulsa a hablar palabras de ánimo o consuelo en el momento preciso.
Quizá hemos sentido esa impresión interna de llamar a alguien, enviar un mensaje o acercarnos a una persona desconocida. Y al hacerlo, descubrimos que justo necesitaba escuchar eso. Esa es la manera en que Dios utiliza nuestros oídos y labios para extender su amor. Pero aquí es importante ser sensibles, no se trata de imponer nuestras ideas bajo el nombre de Dios me dijo, sino de ser humildes y obedientes a lo que el Espíritu realmente pone en nuestro corazón, siempre confirmándolo con la palabra. Cuando somos instrumentos en las manos del Espíritu, nuestra vida deja de ser común. Se convierte en una aventura de fe donde Dios puede usarnos en cualquier momento y lugar para ser su voz en la tierra. Y es aquí donde surge un nuevo desafío. ¿Qué sucede cuando escuchamos su voz? Sabemos lo que debemos hacer, pero la instrucción parece demasiado grande para nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos da una instrucción que parece demasiado grande, nuestra primera reacción suele ser pensar, no soy capaz. Y, en realidad, esa es la verdad. Por nosotros mismos no lo somos. Pero el Espíritu Santo no busca personas perfectas o autosuficientes, sino corazones dispuestos. Así lo vemos en la vida de Moisés. Cuando Dios lo llamó a liberar a Israel, él respondió con excusas, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla. Éxodo 4:10. Pero Dios le recordó que no se trataba de su capacidad, sino de su presencia, yo estaré contigo. Esa misma promesa es la que el Espíritu Santo nos da hoy. Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa palabra, poder, proviene del griego dunamis, que significa fuerza sobrenatural, capacidad divina. En otras palabras, lo que el Espíritu nos pide, Él mismo nos capacita para cumplirlo. Esa es la diferencia entre intentar vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas o en el poder del Espíritu. Cuando es Él quien guía, las puertas se abren, las palabras fluyen, y la valentía sustituye al miedo. No porque confiemos en nosotros, sino porque confiamos en aquel que vive en nosotros. Por eso, cada vez que la instrucción de Dios parezca demasiado grande, recordemos, no es un error, es una invitación a depender del Espíritu Santo. Él jamás nos llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenernos. Y aquí aparece una lección vital, escuchar su voz nos conduce a caminar en fe, más allá de lo que creemos posible. Porque el Espíritu Santo no solo habla, también empodera. Cuando escuchamos y obedecemos al Espíritu Santo, lo sobrenatural se convierte en parte de lo cotidiano. No siempre de forma espectacular, como abrir el mar rojo o ver caer fuego del cielo, pero sí en milagros que transforman vidas y marcan nuestra historia. Los discípulos vivieron esto constantemente. En Hechos 3, Pedro y Juan subían al templo a orar cuando vieron a un cojo pidiendo limosna. Podrían haber seguido de largo, pero el Espíritu Santo los impulsó a detenerse. Pedro, lleno de fe, declaró, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre fue sanado en el acto. Ese milagro no ocurrió porque Pedro tuviera poder en sí mismo, sino porque estaba atento a la voz del Espíritu y se atrevió a obedecer. Lo mismo puede ocurrir en nuestras vidas, tal vez no levantemos a un paralítico, pero sí podremos ver milagros de restauración, de provisión, de reconciliación, simplemente por seguir un impulso del Espíritu. Muchas veces los milagros comienzan con pequeños pasos, una oración por alguien enfermo, un gesto de generosidad, una palabra de fe en medio de la desesperanza. El Espíritu Santo usa lo simple para revelar el poder de Dios. La clave es no subestimar esas impresiones que parecen pequeñas. Porque detrás de cada acto de obediencia puede esconderse un milagro que cambiará el rumbo de una vida. Así, la voz del Espíritu no solo nos guía, sino que nos invita a ser testigos de la manifestación de Dios aquí y ahora. Pero hay algo aún más profundo. ¿Qué ocurre cuando, a pesar de obedecer, no vemos resultados inmediatos? ¿Cómo seguir confiando en la voz del Espíritu cuando parece que nada cambia? Uno de los mayores retos al escuchar al Espíritu Santo es la espera. A veces obedecemos su voz con todo nuestro corazón, pero los resultados no aparecen de inmediato.
Esto puede generar dudas: ¿será que escuché bien? ¿Será que me equivoqué? ¿Por qué no pasa nada? La Biblia nos enseña que la voz del Espíritu Santo no siempre produce frutos instantáneos, porque muchas de sus instrucciones tienen que ver con procesos. Abraham recibió la promesa de una descendencia incontable, pero tuvo que esperar años antes de ver nacer a Isaac. José soñó con el plan de Dios para su vida, pero pasó por prisiones y traiciones antes de llegar al palacio. Así también, cuando obedecemos al Espíritu, a veces los resultados se siembran en silencio, como una semilla bajo tierra. Jesús dijo en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La semilla tarda en germinar, pero el fruto llega a su tiempo. En esos momentos, lo que sostiene nuestra fe es la certeza de que hemos escuchado su voz. Aunque no veamos nada aún, la paz que Él nos dio al hablar sigue siendo la confirmación de que vamos en la dirección correcta. El Espíritu Santo no nos guía a un callejón sin salida, sino a un propósito que tarde o temprano veremos cumplido. Por eso, el llamado es a perseverar. A mantenernos firmes en oración, en confianza, y en obediencia, sabiendo que Dios honra a quienes confían en Él, aun en la espera. Y es aquí donde aprendemos otra dimensión de su voz. El Espíritu Santo no solo nos habla para darnos instrucciones, sino también para fortalecernos mientras esperamos. El Espíritu Santo no solo nos guía, también nos sostiene en medio de la espera y la prueba. Jesús lo llamó el Consolador en Juan 2:26, y esa palabra revela su papel en nuestras vidas. No es únicamente un maestro que enseña, sino un amigo fiel que fortalece el corazón cuando parece que no podemos más. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras fuerzas se agotan? Es allí donde la voz del Espíritu viene como un susurro de aliento. Él nos recuerda las promesas de Dios, nos asegura que no estamos solos, y nos infunde esperanza cuando la desesperanza intenta dominarnos. Esa voz interior puede ser tan sencilla como: sigue adelante, confía, yo estoy contigo. Y esas palabras bastan para levantar el ánimo de un corazón cansado. El apóstol Pablo lo experimentó. En 2 Corintios 12 cuenta que pidió a Dios ser librado de una aflicción, pero el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa fue la voz del Espíritu, recordándole que no dependía de su fuerza, sino del poder de Dios en él. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando ni siquiera sabemos qué decir. Romanos 8:26 lo declara: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, cuando no tenemos palabras, Él ora por nosotros. Por eso, escuchar al Espíritu en tiempos de prueba no siempre significa recibir una solución inmediata, sino encontrar consuelo, paz y fortaleza sobrenatural para resistir hasta ver la victoria. Y mientras aprendemos a escuchar esa voz que consuela, también descubrimos otra faceta sorprendente: el Espíritu Santo no solo nos anima, sino que también nos corrige. La voz del Espíritu Santo no solo nos anima y fortalece, también nos corrige. Y aunque la corrección pueda incomodarnos, en realidad es una muestra del amor de Dios. Hebreos 12:6 lo afirma claramente: porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas veces queremos escuchar solo palabras de ánimo, pero un verdadero padre también advierte y corrige cuando ve que sus hijos van hacia el peligro. Así actúa el Espíritu Santo, nos redarguye, nos incomoda en lo más profundo del corazón, para apartarnos del mal y conducirnos al bien. Jesús dijo en Juan 16:8 que cuando el Espíritu viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa convicción no es condenación, sino una alerta amorosa que nos dice: ese camino no es para ti, da la vuelta, vuelve a la verdad. Podemos sentirlo de diferentes maneras: una inquietud interior cuando estamos a punto de tomar una mala decisión, una palabra que resuena en nuestra mente al recordar la Escritura, o incluso una falta de paz que nos hace detenernos. Todo esto es la corrección del Espíritu, que nos libra de caer más profundo. Aceptar su corrección es vital para crecer. Cuando cerramos nuestro corazón y lo ignoramos,
corremos el riesgo de endurecer nuestra conciencia. Pero cuando escuchamos y obedecemos, nos mantenemos en el camino de la vida. El Espíritu Santo no nos corrige para humillarnos, sino para transformarnos. Su objetivo es moldearnos a la imagen de Cristo, quitando lo que nos aleja de Él y fortaleciéndonos en lo que nos acerca a su voluntad. Y aquí surge otra enseñanza esencial: ¿cómo diferenciar entre la corrección amorosa del Espíritu y la condenación del enemigo que busca hundirnos en culpa? Distinguir entre la corrección del Espíritu Santo y la condenación del enemigo es crucial, porque ambas voces se sienten diferentes aunque intentan dirigirse al mismo lugar, nuestro corazón. La condenación viene del enemigo. Su propósito es aplastarnos, hacernos sentir indignos, alejarnos de Dios y llenarnos de culpa. Esa voz dice: ya fallaste, no hay esperanza para ti, Dios no te perdonará. La condenación nos deja sin salida, como si el error fuera nuestra identidad. En cambio, la corrección del Espíritu Santo siempre viene con amor y dirección. Él señala el error, sí, pero también abre un camino de restauración. Su voz dice: eso que hiciste no está bien, pero aquí estoy para ayudarte a levantarte. Vuelve a mí, hay perdón y gracia. La corrección no nos hunde en culpa, sino que nos levanta con esperanza. Romanos 8:1 lo afirma con poder: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que, aunque el Espíritu nos muestre áreas en las que debemos cambiar, jamás lo hará para destruirnos, porque su esencia es guiarnos hacia la vida y la libertad. Un buen ejemplo está en Pedro y Judas. Ambos fallaron a Jesús, Pedro lo negó, Judas lo traicionó. La voz del enemigo llevó a Judas a la desesperación y la muerte. Pero la voz del Espíritu llevó a Pedro al arrepentimiento y a la restauración, hasta convertirlo en un gran líder de la Iglesia. La diferencia no estuvo en el error, sino en la voz que eligieron escuchar. Por eso, cada vez que sintamos una voz interior tras un error, debemos preguntarnos: ¿esta voz me aleja de Dios o me acerca a Él? Si me acerca, es la corrección del Espíritu. Si me aleja, es la condenación del enemigo. Y aquí llegamos a un punto clave: la voz del Espíritu Santo siempre está conectada al perdón y la gracia de Cristo. Escucharla nos conduce a un lugar seguro, a la certeza de que somos hijos amados. La voz del Espíritu Santo no solo nos corrige, también nos afirma en nuestra verdadera identidad: somos hijos de Dios. Y esa certeza cambia todo. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Esa es una de las formas más preciosas en que Él habla, recordándonos quiénes somos en Cristo, especialmente cuando las dudas o las acusaciones quieren robarnos la paz. El enemigo intenta convencernos de que somos esclavos del pasado, de nuestros errores o de nuestras debilidades. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que fuimos adoptados como hijos, que tenemos un Padre amoroso que nunca nos rechaza. Cada vez que esa voz interior nos dice: eres amado, eres perdonado, eres escogido, podemos reconocer que es la voz del Espíritu afirmando nuestra identidad. Esta verdad es vital porque nuestra capacidad de escuchar y obedecer depende de cómo nos vemos a nosotros mismos. Si creemos que somos indignos, pensaremos que Dios no quiere hablarnos. Pero cuando entendemos que somos hijos, nos acercamos con confianza, sabiendo que nuestro Padre siempre desea comunicarse con nosotros. Jesús lo ilustró en Lucas 15, con la parábola del hijo pródigo. El hijo regresó esperando reproche, pero el padre corrió a abrazarlo y restaurarlo. Esa es la voz del Espíritu en acción, no recordándonos lo que perdimos, sino asegurándonos lo que somos en la familia de Dios. Así, escuchar al Espíritu Santo es también aprender a vivir desde la identidad de hijos y no desde la mentalidad de esclavos. Y aquí surge una nueva dimensión: si somos hijos que escuchan a su Padre, también somos herederos llamados a cumplir un propósito en la tierra. La voz del Espíritu no solo afirma quiénes somos, sino también para qué fuimos llamados. El Espíritu Santo no solo nos recuerda quiénes somos, sino que también nos revela para qué fuimos creados. Cada hijo de Dios tiene un propósito único, un llamado que no es casualidad ni accidente.
Y es la voz del Espíritu la que nos guía a descubrirlo y a caminar en él. Efesios 2:10 lo expresa con claridad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, antes de que naciéramos, Dios ya había diseñado un plan. El Espíritu Santo es quien nos va mostrando ese mapa paso a paso. Un ejemplo poderoso es el de Pablo. Antes de conocer a Cristo, pensaba que su propósito era perseguir a la Iglesia. Pero cuando el Espíritu Santo lo encontró camino a Damasco, su vida dio un giro radical. Desde ese momento, fue guiado por la voz del Espíritu en cada viaje, cada ciudad, cada decisión. Su propósito no era un plan humano, sino una misión divina. Lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces creemos que nuestro propósito depende de nuestros talentos, estudios o circunstancias. Pero el Espíritu Santo nos lleva más allá, nos revela un llamado que solo podemos cumplir en dependencia de Dios. Escuchar su voz en este aspecto requiere sensibilidad y paciencia. Él no siempre nos muestra todo el panorama, sino que nos va guiando paso a paso. Como un GPS espiritual, nos dice, este es el camino, anda por él. Y cuando obedecemos, descubrimos que cada paso, por pequeño que parezca, nos acerca más al diseño de Dios para nuestra vida. Así, la voz del Espíritu no solo nos consuela o corrige, sino que nos impulsa a vivir con propósito, a entender que estamos aquí por una razón eterna. Y aquí surge otra gran verdad, para cumplir ese propósito, no estamos solos. El Espíritu Santo nos da dones y herramientas espirituales para hacerlo posible. El Espíritu Santo no solo revela nuestro propósito, también nos equipa con dones espirituales para llevarlo a cabo. Dios nunca llama sin antes capacitar, y cada don que recibimos es una manifestación de su gracia para cumplir la misión que nos ha encomendado. 1 Corintios 12:7 lo dice así, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso significa que todos los hijos de Dios tenemos dones, no para nuestra gloria personal, sino para edificación del cuerpo de Cristo y bendición de los demás. Algunos reciben el don de sabiduría, otros el de fe, otros el de sanidad, milagros, enseñanza, o discernimiento. No todos tenemos los mismos dones, porque la diversidad refleja la riqueza de la obra del Espíritu. Y aquí está lo importante, los dones no se eligen, se reciben, y es el Espíritu quien decide cómo repartirlos según su voluntad. Un ejemplo claro está en la iglesia primitiva. Cuando los apóstoles predicaban, el Espíritu Santo respaldaba con señales, milagros y palabras de poder. Pero también levantaba a personas con dones de servicio, de generosidad y de liderazgo. Cada don era una pieza vital del gran rompecabezas del reino. El error sería compararnos o envidiar los dones de otros. La voz del Espíritu nos recuerda que nuestro papel, aunque parezca pequeño, es esencial. Una palabra de ánimo en el momento correcto puede ser tan poderosa como una predicación ante multitudes, si proviene del Espíritu. Y lo más hermoso es que mientras más escuchamos su voz y obedecemos, más afinamos y desarrollamos los dones que Él nos ha dado. Pero los dones no son solo para usar dentro de la iglesia, el Espíritu Santo también nos impulsa a llevarlos fuera, a impactar el mundo con el poder y el amor de Dios. El Espíritu Santo no nos dio dones para guardarlos dentro de cuatro paredes, sino para que el mundo experimente el amor y el poder de Dios en lo cotidiano. La iglesia primitiva entendió esto bien, no se limitaban a reunirse, sino que llevaban la presencia del Espíritu a las calles, hogares y ciudades enteras. En Hechos 6 vemos a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, usando sus dones no solo para servir mesas, sino también para predicar con sabiduría y hacer maravillas entre la gente. Su vida demuestra que los dones no se encierran en un templo, sino que son faros en medio de la oscuridad. Hoy ocurre lo mismo. El Espíritu puede usarnos en el trabajo, en la universidad, en la familia o incluso en una conversación casual. Una palabra de sabiduría en una reunión, una oración por un compañero enfermo, un acto de generosidad hacia alguien en necesidad, todo esto son expresiones de los dones cuando escuchamos su voz y obedecemos. Jesús lo enseñó en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo.
La luz no sirve de nada escondida, su propósito es brillar en medio de la oscuridad. Y eso es lo que ocurre cuando dejamos que el Espíritu nos guíe a usar nuestros dones más allá de la Iglesia. El mundo no necesita un cristianismo encerrado, sino uno que, lleno del Espíritu, impacte cada esfera de la sociedad. Cada vez que escuchamos su voz y obedecemos, estamos llevando el reino de Dios a lugares donde tal vez nunca llegaría de otra forma. Pero aquí surge una advertencia importante: para usar bien los dones, no basta con tener poder, necesitamos carácter. Y es el Espíritu Santo quien moldea ese carácter en nosotros. El Espíritu Santo no solo reparte dones, también produce en nosotros fruto. Y este fruto es aún más importante que cualquier manifestación de poder, porque refleja el carácter de Cristo en nuestra vida. Gálatas 5, 22-23 nos lo describe con claridad: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos no son habilidades externas, sino evidencias internas de que el Espíritu Santo gobierna nuestro corazón. Podemos tener dones impresionantes, pero si no hay fruto, corremos el riesgo de usar esos dones de manera egoísta o incluso dañina. Jesús advirtió en Mateo 7, 22-23 que muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos milagros, pero Él responderá: nunca os conocí. ¿Por qué? Porque los dones se pueden manifestar, pero sin fruto, no hay verdadera comunión con Dios. El fruto del Espíritu se cultiva en la vida diaria. Cada vez que elegimos amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de guardar rencor, esperar con paciencia en lugar de desesperar, estamos permitiendo que el Espíritu forme a Cristo en nosotros. Y aquí está la conexión con escuchar su voz. Muchas veces el Espíritu nos habla precisamente para moldear nuestro carácter. Tal vez nos impulse a pedir perdón cuando nuestro orgullo quiere callar, a mostrar mansedumbre cuando queremos responder con ira, o a mantener la paz cuando todo alrededor es caos. Esa es su voz trabajando en lo profundo, formando en nosotros el carácter del Hijo. Así, descubrimos que escuchar al Espíritu no es solo para recibir instrucciones, sino para permitir que su presencia nos transforme día a día. Y es en esa transformación donde encontramos otra clave poderosa: la voz del Espíritu siempre nos conduce a parecernos más a Jesús. La meta principal del Espíritu Santo al hablarnos no es solo guiarnos en decisiones prácticas, sino formar a Cristo en nosotros. Cada susurro, cada corrección y cada impulso tienen un mismo propósito: que reflejemos la vida de Jesús en nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Romanos 8:29 lo confirma: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, el plan de Dios no termina en salvarnos, sino en transformarnos a la semejanza de Cristo. Cuando el Espíritu nos guía, no busca simplemente que hagamos cosas buenas, sino que vivamos como vivió Jesús. Por eso, muchas veces su voz nos incomoda. Nos llama a amar a quien no queremos amar, a servir cuando preferimos ser servidos, a perdonar cuando lo último que deseamos es soltar la ofensa. Esa es la manera en que el Espíritu nos va moldeando. Un ejemplo claro está en la vida de Esteban. Mientras lo apedreaban, lleno del Espíritu, pudo decir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Esa respuesta no vino de su carácter humano, sino de un corazón transformado por la voz del Espíritu. Así también, cada día el Espíritu nos invita a crucificar nuestro yo, para que Cristo viva en nosotros. Escuchar su voz es, en última instancia, aprender a decir como Pablo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y aquí surge un desafío aún mayor: si la meta es parecernos a Jesús, entonces la voz del Espíritu siempre nos conducirá a la cruz, al lugar donde nuestro ego muere para que su vida resplandezca. La voz del Espíritu Santo inevitablemente nos conduce a la cruz. No a una cruz de madera, sino al llamado a morir a nosotros mismos, a renunciar al egoísmo y a vivir plenamente para Dios. Escuchar su voz implica abrazar el mismo camino que Jesús recorrió, el de la entrega total. Jesús lo dijo en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.
Ese mandato no es opcional, es el centro de la vida cristiana. Y es el Espíritu Santo quien nos recuerda, cada día, que seguir a Cristo significa cargar con nuestra cruz. Esto no siempre suena atractivo. Nuestro corazón natural busca comodidad, reconocimiento y control. Pero la voz del Espíritu nos confronta con un desafío radical: morir a esas ambiciones para vivir en la voluntad de Dios. Es por eso que muchas veces su dirección no coincide con lo que esperábamos. Nos pide soltar, cuando queremos aferrarnos; nos pide dar, cuando queremos retener; nos pide callar, cuando queremos defendernos. El apóstol Pablo entendió esta dinámica profundamente. Dijo en 1 Corintios 3:31, cada día muero. Esa era la clave de su poder espiritual, una vida completamente rendida a la dirección del Espíritu, aun cuando eso significaba sufrimiento, rechazo o persecución. Pero aquí está el misterio glorioso: en la cruz no hay derrota, sino victoria. Cada vez que obedecemos a la voz del Espíritu y negamos nuestro yo, descubrimos la verdadera libertad. Morir a nosotros mismos abre la puerta para que la vida de Cristo se manifieste en plenitud. Y es en ese camino de cruz donde experimentamos una verdad transformadora, que la voz del Espíritu no solo nos conduce a morir, sino también a resucitar con Cristo a una vida nueva, llena de poder y propósito. La voz del Espíritu Santo nunca nos deja en la cruz sin esperanza. Su propósito no es solo llevarnos a morir al yo, sino guiarnos hacia la resurrección y la vida nueva en Cristo. Allí descubrimos que lo que entregamos en obediencia vuelve multiplicado en gloria. Romanos 8:11 lo declara con fuerza: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, el mismo poder que venció la tumba habita en nosotros y nos da vida abundante. Cuando obedecemos al Espíritu y abrazamos la cruz, experimentamos resurrección en áreas donde antes había muerte. Relaciones rotas encuentran restauración, corazones endurecidos son transformados, hábitos destructivos se rompen, y sueños que parecían enterrados vuelven a florecer bajo la dirección divina. La voz del Espíritu no solo nos dice: muere a ti mismo, sino también: levántate y vive. Nos recuerda que no somos prisioneros de nuestro pasado, porque en Cristo todo es hecho nuevo. Cada paso de obediencia abre la puerta a una dimensión mayor de libertad y gozo. Un ejemplo claro lo vemos en Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, parecía acabado. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él en Pentecostés, aquel hombre temeroso resucitó en valentía. Su voz ya no temblaba, sino que proclamaba el Evangelio con poder, y miles fueron salvos. Así actúa el Espíritu: toma lo que estaba muerto y le da nueva vida. Nos transforma en testigos vivientes de que Cristo está resucitado. Y es precisamente en este poder de resurrección donde la voz del Espíritu nos impulsa a ser testigos en el mundo, llevando el mensaje de vida a quienes aún caminan en tinieblas. El Espíritu Santo nos resucita a una vida nueva, pero no para quedarnos en silencio, sino para hacernos testigos valientes de Cristo en el mundo. Escuchar su voz siempre desemboca en una misión: llevar las buenas nuevas a quienes aún no conocen a Jesús. En Hechos 1:8 Jesús prometió: pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ese poder no era para impresionar, sino para testificar. El Espíritu Santo transforma a hombres y mujeres comunes en embajadores del reino. Pedro, que antes temía a una sirvienta, se levantó con denuedo y predicó ante multitudes. Esteban, lleno del Espíritu, testificó con su vida hasta el martirio. Pablo, guiado por el Espíritu, llevó el Evangelio a naciones que jamás lo habían escuchado. Y lo mismo ocurre hoy. Cada vez que obedecemos a la voz del Espíritu, somos impulsados a hablar de Cristo con amor y valentía. A veces será en grandes escenarios, pero la mayoría de las veces será en lo cotidiano: una conversación con un amigo, una oración por un vecino, un acto de compasión hacia un desconocido. Ser testigos no es solo hablar, es vivir de tal manera que otros vean a Jesús en nosotros.
La voz del Espíritu nos guía para que nuestras palabras y acciones reflejen el Evangelio en cada rincón donde Él nos coloque. Y aquí descubrimos algo clave: ser testigos no significa estar libres de oposición. Al contrario, cuanto más obedecemos al Espíritu, más resistencia encontraremos. Pero también, más respaldo de Dios experimentaremos. La voz del Espíritu Santo no nos promete un camino fácil, sino una fortaleza sobrenatural en medio de la oposición y la persecución. Desde los primeros discípulos quedó claro que obedecer al Espíritu atraería resistencia, porque su luz confronta a las tinieblas. En Hechos 4, Pedro y Juan fueron arrestados por predicar en el nombre de Jesús. Se esperaba que callaran, pero la voz del Espíritu les dio una valentía inquebrantable. Ante el concilio declararon: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Esa firmeza no era humana, era el Espíritu hablando a través de ellos. Jesús mismo lo había prometido en Mateo 10 y 20, «Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros». Cuando llegan los momentos de presión, el Espíritu se convierte en nuestra voz, nuestra fuerza y nuestro refugio. La oposición no es señal de derrota, sino evidencia de que estamos caminando bajo la dirección del Espíritu. La iglesia primitiva floreció en medio de persecuciones porque aprendieron a escuchar y obedecer su voz aun en las circunstancias más adversas. Y hoy no es diferente. Quizás no todos enfrentemos cárcel o martirio, pero sí oposición en forma de críticas, burlas o rechazos. En esos momentos, el Espíritu Santo nos recuerda: «No temas, porque yo estoy contigo». Nos llena de paz y nos sostiene para seguir firmes en el propósito. Así descubrimos que escuchar al Espíritu no solo nos da dirección, sino también coraje para mantenernos en la voluntad de Dios, aun cuando todo alrededor parece empujar en contra. Y aquí surge otra dimensión gloriosa: en medio de esa oposición, la voz del Espíritu no solo nos fortalece, sino que también nos llena de gozo sobrenatural, un gozo que el mundo no puede quitar. La voz del Espíritu Santo no solo nos da valor en medio de la oposición, también nos llena de un gozo sobrenatural que nada ni nadie puede quitar. Es un gozo que no depende de las circunstancias, sino de la presencia misma de Dios en nosotros. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados injustamente. Humanamente deberían haber estado llenos de dolor y desesperanza. Pero en lugar de quejarse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Aquella alabanza en medio de la oscuridad fue fruto del Espíritu. Y el resultado fue milagroso: un terremoto abrió las puertas de la cárcel, y hasta el carcelero y su familia fueron salvos. Ese es el secreto del gozo en el Espíritu: no está sujeto a lo externo, sino a lo eterno. Jesús lo dijo en Juan 4 y 22, «Vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo». Cuando escuchamos al Espíritu, Él nos recuerda que aun en medio de las pruebas tenemos una esperanza firme. Nos susurra que no estamos solos, que Dios tiene el control y que todo obrará para bien. Esa certeza enciende en nosotros un gozo que desarma al enemigo y testifica al mundo de que nuestra fe es real. Este gozo no significa negar el dolor. Pablo lloraba, sufría y enfrentaba dificultades, pero al mismo tiempo podía decir en Filipenses 4:4, «Regocijaos en el Señor siempre». El Espíritu Santo nos enseña que la alegría no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Y aquí aparece un aspecto aún más profundo: cuando aprendemos a escuchar al Espíritu en medio de las pruebas, no solo encontramos gozo, sino también paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La voz del Espíritu Santo también nos conduce a experimentar una paz sobrenatural, una paz que permanece incluso en medio de las tormentas más fuertes de la vida. Jesús lo prometió en Juan 2 y 27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta no es una paz frágil ni momentánea, sino una paz sólida que nace de la presencia del Espíritu en nuestro interior. El apóstol Pablo lo describió en Filipenses 4:7, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús».
Esa paz es tan profunda que resulta incomprensible para quienes la observan desde afuera. Mientras otros se desesperan, el creyente que escucha al Espíritu se mantiene firme porque sabe en quién ha confiado. Un ejemplo lo vemos en Jesús mismo. Durante la tormenta en el mar de Galilea, mientras los discípulos estaban aterrados, él dormía en la barca. Esa calma no venía de la ausencia de peligro, sino de la comunión perfecta con el Padre. Hoy, el Espíritu Santo nos ofrece esa misma paz en medio de nuestros mares agitados. Cuando todo alrededor parece temblar, el Espíritu nos habla con suavidad: no temas, yo estoy contigo. Y esa voz basta para silenciar el ruido de la ansiedad y traer reposo al alma. Pero esta paz no es solo para nosotros, sino también para compartirla. El Espíritu nos convierte en pacificadores, en instrumentos de reconciliación en un mundo lleno de división y conflicto. Y aquí descubrimos una verdad aún más gloriosa: escuchar al Espíritu no solo transforma nuestro interior, sino que nos capacita para transformar la atmósfera a nuestro alrededor con la paz de Cristo. La paz que el Espíritu Santo produce en nosotros no se queda guardada, sino que nos convierte en portadores de paz y reconciliación en un mundo quebrantado. Escuchar su voz nos impulsa a llevar armonía donde hay conflicto, esperanza donde hay desesperación, y unidad donde reina la división. Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es una de las marcas más claras de quienes escuchan al Espíritu: en lugar de avivar la discordia, se convierten en canales de reconciliación. El Espíritu Santo nos guía a perdonar cuando otros buscan venganza, a tender puentes cuando el orgullo quiere levantar muros, y a responder con mansedumbre aun cuando se nos trata con dureza. No es fácil, pero es posible porque no actuamos en nuestras fuerzas, sino bajo la voz del Espíritu que susurra: sé instrumento de paz. Pablo lo entendió cuando escribió en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así, cada hijo de Dios se convierte en embajador del reino, llevando un mensaje que sana relaciones y restaura corazones. La paz que portamos no es pasiva, es activa. No significa ignorar los problemas, sino afrontarlos con la gracia y la sabiduría que provienen del Espíritu. Donde hay división, Él nos da palabras de unidad. Donde hay odio, nos da capacidad de amar. Y aquí descubrimos algo aún más profundo: el Espíritu no solo nos envía como portadores de paz en las relaciones humanas, sino que también nos llama a anunciar la paz más grande de todas, la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. La obra más grande del Espíritu Santo es guiarnos a proclamar la reconciliación del hombre con Dios. Todas las demás formas de paz encuentran su raíz en esta: volver al Padre por medio de Jesucristo. Romanos 5:1 lo declara con poder: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz verdadera, la que restaura la relación rota por el pecado y nos abre las puertas a la vida eterna. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16:8. Su voz nos lleva a reconocer nuestra necesidad de un Salvador y nos impulsa a aceptar la obra redentora de Cristo en la cruz. Nadie puede venir al Padre si el Espíritu no le atrae primero. Por eso, cuando escuchamos al Espíritu, también entendemos nuestro llamado a ser mensajeros de esa reconciliación. No predicamos solo para mejorar la vida de las personas en esta tierra, sino para mostrarles el camino de regreso a Dios. El apóstol Pablo lo expresó con pasión en 2 Corintios 5:20, así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la misión central de cada creyente lleno del Espíritu. El Espíritu nos habla no solo para guiarnos en lo personal, sino también para recordarnos constantemente el corazón de Dios, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando aceptamos esa misión, descubrimos que escuchar al Espíritu no es un asunto privado, sino una tarea que nos envuelve en el plan eterno de Dios para la humanidad. Escuchar al Espíritu Santo nos abre los ojos para ver que no somos parte de una historia pequeña, sino de un plan eterno de Dios.
cada instrucción, cada corrección y cada impulso del Espíritu están conectados con un propósito mucho mayor, la gloria de Cristo y la expansión de su reino. Efesios 1, 9-10 lo explica así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En otras palabras, todo lo que el Espíritu hace en nosotros apunta a ese gran final, que Cristo reine sobre todo. Cuando aprendemos a escuchar su voz, dejamos de vivir solo para lo inmediato. Nuestros ojos se levantan hacia lo eterno. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, forma parte del gran plan de Dios. Una palabra sembrada en alguien, una oración en secreto, una decisión de integridad, todo tiene un eco en la eternidad. El Espíritu nos recuerda que no somos espectadores, sino protagonistas en la misión divina. Somos parte de una iglesia viva, un cuerpo guiado por la voz del Espíritu para cumplir el sueño del Padre, que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y que toda rodilla se doble ante Jesús. Vivir con esta visión celestial nos libra de la distracción y la rutina. Nos impulsa a levantarnos cada día sabiendo que nuestras decisiones, guiadas por el Espíritu, trascienden más allá de esta vida. Y aquí llegamos al desenlace de todo. Escuchar al Espíritu no es solo una práctica espiritual, es un estilo de vida que nos prepara para el día en que veremos a Cristo cara a cara. Escuchar al Espíritu Santo es más que un hábito, es el camino que nos prepara para la eternidad. Su voz nos guía, nos corrige, nos consuela, nos impulsa y nos transforma, todo con un mismo fin, que estemos listos para el encuentro final con Cristo. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esa es la marca de los verdaderos discípulos, no una religión, no una rutina, sino una relación viva y constante con el pastor que habla a través de su Espíritu. Cada día es una oportunidad para afinar el oído y obedecer sus susurros. Algunas veces será en lo sencillo, una palabra de aliento, un acto de obediencia, una decisión de fe. Otras veces será en lo trascendente, elegir un camino de vida, aceptar un llamado, dar un paso que cambiará el rumbo de nuestra historia. La promesa es clara, si escuchamos y seguimos la voz del Espíritu, nunca caminaremos solos. Él nos conducirá por sendas de justicia, nos sostendrá en los valles oscuros, y nos llevará de la mano hasta el día glorioso en que veremos al Señor cara a cara. Que este sea nuestro anhelo diario, vivir atentos, sensibles y obedientes a la dulce voz del Espíritu Santo. Porque al final de todo, no habrá mayor recompensa que escuchar las palabras del Maestro, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Escuchar al Espíritu Santo y seguir su voz no es un evento aislado, es un estilo de vida. A lo largo de este recorrido hemos visto que su voz nos guía, nos corrige, nos consuela, nos afirma como hijos de Dios y nos revela nuestro propósito eterno en Cristo. Él no solo nos da dones para servir, sino que también produce fruto en nuestro carácter para que reflejemos la vida de Jesús. Nos conduce a la cruz, donde muere nuestro ego, pero también nos resucita a una vida nueva llena de poder, gozo y paz. Su voz nos impulsa a ser testigos valientes, a perseverar en medio de la oposición y a brillar como portadores de reconciliación en un mundo herido. Más allá de lo personal, el Espíritu Santo nos conecta con el plan eterno de Dios, reunir todas las cosas en Cristo y extender el reino hasta lo último de la tierra. Cada decisión, cada obediencia, cada paso bajo su dirección forma parte de esa gran historia que culminará en la gloria eterna. Por eso, escuchar al Espíritu no es una opción secundaria, es el corazón de la vida cristiana. Somos llamados a vivir atentos a su voz, a obedecerla con humildad y a dejarnos transformar por ella día a día. Y al final de todo, cuando estemos frente al Señor, descubriremos que cada susurro obedecido nos preparó para escuchar la voz más gloriosa de todas, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Si el vídeo te gustó, te invito a ver el siguiente vídeo del canal, no olvides suscribirte, darle like y comentar, me ayudarías mucho, bendiciones.